Señoras y señores, y esto sí que casi me desvelé porque lo vine a ver tarde en la noche en un post en las redes sociales en Twitter que puso la periodista Nuria Sebasco de las noticias de Tele 11, porque esto sí que revive y es un riesgo para Puerto Rico porque revive, más que revive, pone nuevamente sobre el tapete la incapacidad del gobierno de Puerto Rico y quizás la corrupción, aunque la palabra corrupción no está en el informe, en cuanto al Departamento de Educación de Puerto Rico. Ustedes saben que Eliezer Ramos Párez fue despedido fulminantemente el 30 de junio. Y sabemos toda la controversia, lo que ocurrió después. Alguien en el gobierno de Pierluisi, es que pues uno les trae malos recuerdos. Alguien en el gobierno de Pierluisi regó el rumor de que lo habían votado a Ramos Párez porque el presecretario de Educación Federal no estaba contento con el desembolso de fondos federales. Días después, el Departamento de Educación Federal, con su portavoz, negó que el secretario Cardona le hubiera dicho al gobernador que no estaba contento con el desempeño de Ramos Párez. Y todo se había quedado ahí. Ya ustedes saben que Ramos Párez dio una entrevista solamente a Sandra Rodríguez Coto. Allí dijo que le dieron 2 cartas para firmar, que lo votaron, que no fue que él se quiso ir, que en una era te estamos votando y en la otra es presenta tu la renuncia. Luego de eso, él no ha querido hablar. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, ha dicho que lo va a citar. Él no quiere hablar y eso es otro tema, pero creo que va a tener que ir ante la Cámara de Representantes. Pero ahora sí, que el ex secretario Eliezer Ramos Párez, a quien yo he defendido en este podcast y que mucha gente ha defendido, ahora sí que va a tener que hablar. ¿Por qué? Porque Nuria Nevasco, de las noticias de Tele 11, dio a conocer ayer una carta, ya está en el periódico Metro, la van a ver, ustedes van a ver que esto va a ser la noticia del día de hoy. Probablemente la están escuchando primero aquí. Carta confirma el Departamento de Educación no ha utilizado fondos federales. La carta tiene fecha de un día antes de la salida del exsecretario de Educación, Eliezer Ramos. Yo tengo aquí, porque lo puso Nuria Sebasco, la carta completa, es larga, y un memorando que lo acompaña que es más larga. La carta correctamente es del 29 de junio del año 2023. La carta es dirigida al gobernador Pierluisi y al entonces secretario Eliezer Ramos. La carta dice obviamente que está acompañada por un memorando. The purpose of this letter is to inform you that the U.S. Department of Education is continuing to impose department-wide specific conditions on grants awarded to Puerto Rico and the Puerto Rico Department of Education. El propósito de esta carta, vuelvo y repito, dirigida al gobernador y a Eliezer Ramos, es para informarle que el Departamento de Educación Federal va a continuar imponiendo condiciones específicas a la otorgación de dineros federales a Puerto Rico y al Departamento de Educación de los Estados de Puerto Rico. Y entonces dice que en el memorando que se acompañan están todos los detalles. Memorando, voy a ir a la última página del memorando para después ir, para que vean que es largo. Memorando es de antes. Es del 29 de junio, perdón, no, es del mismo día, disculpen, del 29 de junio, mismo día de la carta. Y es un memorando largo, obviamente, ya yo me lo leí, no me da tiempo aquí ir detalle por detalle, es de varias páginas, aquí está, lo pueden ver, Commonwealth of Puerto Rico, Puerto Rico Department of Education, Fiscal Year, Department Specific Conditions. Y da todo el historial de lo que pasó, son varias páginas detalladas, varias cosas que tengo que destacar del informe como tal y del memorando como tal. En primer lugar, tengo que destacar que aunque el documento va y a quien se le van a poner condiciones es al Departamento de Educación, curiosamente, el memorando hace referencia al Departamento de Educación y al gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Vuelvo y repito, Eliezer Ramos va a tener que ahora que hablar.
porque no tengo la más mínima duda que la Fortaleza va a decir que por esto fue que lo votaron. Y Eliezer Ramos ahora sí que tiene que contestar, porque aquí se detallan múltiples instancias, algunas cuando él todavía no era secretario. Recuérdense que Pedro Pierluisi ganó, juró en enero, tuvo, Eliezer Ramos fue el tercer secretario, gran parte del año 2021. Hubo 2 secretarias nombradas por el gobernador que no consiguieron la confirmación y que nadie las defendió y que fueron un desastre. Y muchas de las alegaciones que se hacen aquí de los hechos ocurren en periodos antes de Eliezer Ramos, pero otros ocurren en periodos bajo Eliezer Ramos. Como les dije, para mí se destaca que detalla que es extensivo al gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Educación. Inclusive hace referencia, este largo documento, obviamente ustedes no lo pueden leer ahí en pantalla, pero quiero que vean que ya yo me lo leí completito, hace referencia a 2 leyes aprobadas por el gobierno del PNP en el cuatrenio pasado, que aunque no dice que son las culpables, da a entender que esas 2 leyes crearon unos disloques en el Departamento de Educación. Una de ellas, la ley que centralizó en la Administración de Servicios Generales todas las compras del gobierno de Puerto Rico. Hay todo un lenguaje aquí sobre las compras y los contratos de servicios profesionales. Y aunque no lo dice de esa forma, da a entender que esa ley aprobada por el PNP va a dejar al Departamento de Educación sin una unidad que pueda supervisar la otorgación de contratos de servicios profesionales. Y que lo que tiene que ver con la compra de equipos y materiales, también se ha creado un disloque. Por eso digo, Eliezer Ramos va a tener que hablar si esta carta es culpa de su gestión o si es culpa de los embelecos que creó el Departamento de Educación. Lo mismo dice con relación a la creación del cargo del inspector general, otro embeleco del PNP que dice este memorando, o por lo menos esa es mi interpretación, que ha tenido el efecto, o que podría tener el efecto de dejar al Departamento de Educación de auditores internos. Me llama la atención, y esto es pues para el récord, que el documento hace referencia a las gestiones que se hicieron cuando Sila Calderón era gobernadora y cuando este servidor fue gobernador. Porque específicamente menciona los acuerdos del 2004, César Rey, secretario de Educación, y los acuerdos del 2008, Rafael Aragún, secretario de Educación. Evidence shows that internal controls process developed under 2004 Compliance Agreement Tax 1.0, improving PRD General Grants Movement, and implemented under 2007 Memorandum of Agreement are still weak. 2023. Y el Departamento de Educación con ese memorando reconoce que los cambios positivos y que enderezaron ese departamento luego de los escándalos de Víctor Fajardo y el gobierno de Pedro Rosselló se dieron bajo el liderato de Sila Calderón y de César Rey en el 2004 y luego se cimentaron bajo mi gobernación y la Secretaría de la dirección del departamento por Rafael Aragunde con un Memorandum of Agreement en el 2007. Y dice que en 2023 no están cumpliendo con la que acordaron. Y sigue entrando en detalle, vuelvo y repito, tiene mucho detalle que no me da tiempo aquí a analizarlo. Estoy seguro que va a ser objeto hoy de mucho análisis porque todo esto se trata de lo que se tuvo que comprometer el gobierno de Puerto Rico post-Kelleher. O sea, esta es la historia. Se da el escándalo de Víctor Fajardo. César Rey entra a limpiar la casa. Se llega a un acuerdo en el 2004. Entra mi administración. Continuamos adelantando. Se llega a otro acuerdo en el 2007. Ocurre la acusación de Julia Kelleher bajo el gobierno del PNP, de Ricardo Rosselló. Y tienen que volver a poner en cintura al departamento. Y lo que está diciendo este largo documento es que ustedes ni tan siquiera están cumpliendo con lo que se comprometieron o les impusimos
luego del escándalo de Julia Keller. Ahora, lo que sí me chocó, ahí está el memorando completo, es que el memorando específicamente dice que pueden volver a poner a Puerto Rico en la lista de high risk, que eso no es otra cosa que volver a ponernos el sello de un departamento que no funciona y que está lleno de corrupción. High risk fue lo que nos pusieron luego de Víctor Fajardo. Y César Rey nos sacó de la lista de high risk. Y ahí está. Restatement of high risk on status under 2 CFR 200.207. In the event that Puerto Rico or Puerto Rico Department of Education, fíjense lo que les dije. Aquí hay mucho que explicar. Está diciendo todo el tiempo Puerto Rico, que se refiere al gobierno de Puerto Rico, a Pedro Pierluisi, y también pone separado el Departamento de Educación. Por lo que les dije, no puedo entrar en detalle porque no me da tiempo. Aquí hablan de servicios generales, aquí hablan de AFAF, aquí hablan de OGP, aquí hablan del inspector general. Aquí mencionan muchas agencias que habrá que saber si son las responsables de lo que aparentemente es un caos interno en el Departamento de Educación. Vuelvo. In the event that Puerto Rico or Puerto Rico Department of Education fails to comply with this specific condition as described above in section 3A, the department, refiriéndose al Departamento Federal, retains the authority to restate the high risk designation that it removed from Puerto Rico Department of Education in 2004 and to issue a high risk designation for Puerto Rico and the Puerto Rico Department of Education. The department will evaluate Puerto Rico and Puerto Rico's Department of Education's progress annually to determine whether it is necessary to design either Puerto Rico or PRDE as a high-risk guarantee. Wow. Señoras y señores, el legado del gobierno del PNP y de estos 2 años y medio del gobierno de Pierluisi es que nos acaban de poner la amenaza de volvernos a poner en la lista de alto riesgo. If the department determines that a high risk designation becomes necessary, additional specific conditions or restriction may include, but will not necessarily be limited to. Miren las cosas que nos pueden hacer, nos están amenazando. A ver, ¿dónde está aquí? Eso está por aquí. 1. Payment of federal funds on a reimbursement basis. O sea, que los chavos, que el gobierno de Puerto Rico tendría que pagar primero y simplemente le darían reembolso. Withholding authority to proceed to next phase until receipt of evidence of acceptable performance within a given funding period. 3. Requiring additional more detailed financial reports. Requiring additional project monitoring. Requiring Puerto Rico or PRDE to obtain further technical or management assistance. Establishing additional prior approvals or recovery of misspent funds. Increíble. Señoras y señores, y el que me venga con el cuento otra vez, que en esto los dos partidos son iguales, lo tengo que decir, y yo cuando tengo que criticar a mi partido lo he hecho, pero cartas como esa, documentos como ese, no ocurrieron bajo el gobierno de Sila Calderón, no ocurrieron bajo mi gobierno y no ocurrieron bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Todo lo contrario. Como lo reconoce este mismo documento, en el 2004 se firmó un acuerdo y en el 2007 se firmó otro acuerdo porque estábamos cumpliendo. Y en el 2004 sacaron a Puerto Rico de la lista de alto riesgo y ahora en el 2023, después de 6 años y medio de gobierno del PNP, estamos a punto de que nos vuelvan a poner en la lista de alto riesgo. Y el exsecretario Eliezer Ramos Pared, a quien muchos defendimos y quizás estamos dispuestos a seguir defendiendo, no se puede quedar callado. Él tiene que explicar si esa carta y ese memorando respondió
a inacciones bajo su administración o respondió a inacciones del gobierno de Puerto Rico. Porque repito lo que dije hace unos minutos, me llamó mucho la atención el énfasis que hace ese memorando en distinguir gobierno de Puerto Rico versus Departamento de Educación de Puerto Rico. Así que, señor Ramos Párez, no se puede quedar callado, porque si el que calla, otorga. Y si él no habla, pues entonces tendremos que concluir que la razón por la que lo votaron es porque él es el responsable de que Puerto Rico esté a punto de caer nuevamente en la lista de high risk bajo el Departamento de Educación Federal. A otros temas sobre el tema de educación, un último comentario. Eliezer Ramos tiene que hablar, el gobernador tiene que hablar, y Jennifer. O sea, cuando aparecen los fondos federales, aunque ella no tenga nada que ver, ella dice que es de ella. Y ahora, ella no se enteró, ella no supervisó nada. El Departamento de Educación Federal no le habla a ella no le pregunta al Departamento de Educación Federal. Me parece que la comisionada residente tiene mucho también que contestar y que explicar sobre esta situación donde el Departamento de Educación Federal ha puesto o tiene bajo la mirilla al Departamento de Educación de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico para ponerlo nuevamente en la lista de alto riesgo. Bueno, y ayer hubo, en un momento decían 70,000, yo no sé cuánta gente